La actividad de la construcción es un motor dinamizador de la economía y precisamente es una de las que más está sufriendo con la cuarentena que provoca el coronavirus. Justamente se conocieron las cifras del INDEC con respecto a la caída que sufrió la actividad durante el mes de marzo, que fue de un 47% con respecto al mes de marzo del año anterior, para hablar acerca de cuál es la situación concreta, real, objetiva que están sufriendo las empresas que se dedican a la construcción. Estamos en comunicación con el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Iván Sec. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, supongo que obviamente padeciendo dentro de esta situación de contracción que vive. Contanos concretamente cómo es el panorama desde adentro de las empresas y desde adentro de la Cámara. Mira, José, la verdad es que, digamos, a toda tu introducción le faltaría una previa que es cómo veníamos, ¿no? La realidad es que ya el sector, desde hace, bueno, vos lo conocés perfectamente, pero desde hace 24 meses que viene en caída consecutiva de la actividad. Este dato del ISAC de marzo no nos sorprende, lamentablemente, eh, sino que reafirma básicamente la caída y adicionalmente tengamos en cuenta que solo mide de la cuarentena un tercio del mes, es decir, desde el 19 de marzo al 30. El dato que vamos a tener el mes que viene y que va a corresponder al mes de abril va a ser mucho peor que el de marzo, ¿no? Va a ser una caída aún mayor. Como te decía, nosotros ya veníamos perdiendo en los últimos 4 años 110.000 empleos, pasamos de 450.000 a 334.000 a febrero de este año. No tenemos todavía marzo y abril, va a seguir cayendo. El ISAC en este caso es un primer indicador de la caída del sector. Le van a seguir otros, le van a seguir otros. Lamentablemente no hemos, es decir, creo que estamos tocando el piso, no todavía en lo que reflejan las estadísticas, sí en la práctica, que es lo que vos me preguntás, cómo están de adentro las empresas. Y lo que te puedo decir es que al inicio de toda esta cuarentena era muy angustiante la situación. No digo que hoy no lo sea, pero era más angustiante porque no sabíamos todavía y abogábamos y pedíamos todos los días hacíamos una nota distinta solicitando medidas, tanto al Banco Central como al Banco Nación, como a la AFIP, al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Producción, a Jefatura de Gabinete, al Ministerio de Obras Públicas. Eran todas gestiones permanentes y en función de noticias o de medidas que surgían, inmediatamente solicitábamos nuevas acciones, es decir, fue hasta hoy un tsunami de alguna manera de solicitudes, análisis de medidas, de nuevas solicitudes, de encuestas entre los asociados para ver cómo estaban reflejándose las medidas, de negociación también entre las empresas y los trabajadores, un tema no menor, entre la Cámara y la UOCRA, a lo que vos decías con respecto también a la seguridad, un trabajo en conjunto muy positivo que se hizo con UOCRA fue el protocolo de recomendaciones sanitarias para aplicar en obra, justamente para tratar de evitar los contagios en el ámbito laboral y tratar de ver la posibilidad de que se inicien algunas obras que habían sido paralizadas. El 100% de la obra privada hasta hace 2 semanas o 3 en realidad estaba paralizado. A través del protocolo pudimos solicitar a los gobiernos provinciales que soliciten a su vez, porque nosotros hace 3 semanas estuvimos en Olivos en una reunión sectorial con el presidente y los ministros, y el jefe de gabinete también, en donde analizamos puntualmente la situación del sector. Y en esa situación del sector solicitamos nuevas medidas con respecto a lo que es el ATP, cosas que se hicieron, ampliación de actividades que nos dieron,
que reflejaban muchas actividades de empresas del sector, ampliación de las ayudas, que llegaron en buena medida, ampliación de las ayudas bancarias, y en ese contexto solicitamos la apertura de las obras privadas, y a lo cual nos respondieron que esa solicitud y esa viabilidad solo la iban a otorgar a pedido de los gobernadores. Y en este caso, nosotros a través de las delegaciones de la Cámara y con el protocolo en mano, fuimos a ver a los gobernadores y los gobernadores solicitaron en algunos casos esa apertura que se dio gradualmente en 9 provincias del país y bueno, fue un primer paso que hoy estamos transitando y en el cual estamos tratando de hacerlo con la mayor seguridad posible para no dar ningún paso atrás en esto, José, con contagios, etc. Y concretamente, ¿cuándo se espera o pensás que podría habilitarse también la construcción para el ámbito de AMBA, ¿no? Capital y GBA. Mira, se viene trabajando a través de la Delegación Ciudad de Buenos Aires, mucho con el gobierno de la ciudad, haciendo propuestas, cada vez más propuestas para la flexibilización de las obras privadas, sobre todo. Y teníamos, digo, expectativas de que este lunes, en función de lo que venía también diciendo el propio vicejefe de gobierno, Santilli, se pudiera flexibilizar, no digo el 100%, pero paulatinamente el sector de obra privada, y creo que por las señales que estamos teniendo en estos días, eso va a demorar un poco más, que evidentemente no hay un consenso dentro del gobierno de la ciudad para lograr este primer paso que estamos queriendo dar desde el sector, gradual, con ofrecimientos también de poner combis para estar al lado de la gente, que ni siquiera usen el transporte público, es decir, hemos hecho una serie de ofertas para tratar de dar un primer paso, pero hasta ahora no lo hemos logrado, José, pero creo que va a ser en el breve lapso, en un breve lapso por delante que se tome esa medida, no digo total, pero sí parcial. Y una cuestión más, porque justamente los protocolos que tienen que ver con la seguridad adicional por el tema de tratar de evitar los contagios por coronavirus, lo que vos mencionabas, el suministrar medios de transporte, que hay que obviamente pagarlos como adicional, todo esto va a incrementar el costo de las obras, ¿no? O sea, hay, Así por es. ejemplo, un cálculo estimativo de en cuánto impactaría en el costo. Mira, estamos justamente trabajando en eso. Vos sabés que nosotros como Cámara cuando establecemos, y lo conocés perfectamente, ¿no? Metodologías para cálculos y publicamos básicamente, qué sé yo, por ejemplo, el análisis de costo de las cargas sociales, bueno, un montón de indicadores también, como el índice de la Cámara, que lo conocés perfectamente, lo hacemos con la mayor solvencia posible, ¿no? En este caso, todavía estamos relevando entre nuestros asociados todas justamente las variables que deberíamos tener en cuenta para establecer un mecanismo en función de cada tipología de obra, José, porque tampoco es lo mismo, hay diferentes tipologías de obras y en cada obra es distinto. Y por supuesto también va a depender del tiempo, que es una de las variables que todavía no la tenemos, ¿no? Es decir, pero deberíamos establecer una fórmula que básicamente una de las variables sea el tiempo, que por supuesto iría en los mayores gastos generales, en situaciones que tienen que ver con los costos que tiene, nada, mantener una situación sin actividad. Vos hablabas de que la caída de abril, obviamente, va a ser mayor que la de marzo, ¿no? En el 2002, la actividad en la construcción, el año, cerró con una caída superior al 30%. No recuerdo exactamente, pero creo que era el 33%, fue superior al 30%. Y el PBI cayó en alrededor del 10,5%, el PBI general. Sabemos que la actividad de la construcción es netamente procíclica y que justamente tracciona actividad económica, genera actividad económica, o también justamente cuando se para, provoca un mayor parate todavía en la economía en general. Por eso es importante seguir los datos de la actividad de la construcción. ¿Vos cuánto estimás
que cerraría este año, porque como bien vos decías, digamos, se venía sufriendo ya una contracción y sobre esa contracción vino justamente una contracción aún mayor provocada por el aislamiento, ¿no? Por esta enfermedad. ¿Se podría arriesgar? ¿Estaremos en números similares a los de 2002? Yo creo que es posible que lo superemos, José. ¿Por qué? Porque justamente se da una conjunción que tiene que ver con una eh, situación de baja del sector que ya venía siendo importante en los años anteriores. No te olvides de la baja que hemos tenido de actividad en los 2 años anteriores, desde que han superado el 10% largamente, en el 2018 y en el 2019. Con lo cual, siendo que el tobogán de caída se ha acelerado previo a la pandemia, te hablo de noviembre, diciembre, enero y febrero, han sido números muy bajos en cuanto al nivel de actividad, con mucha pérdida de empleo, y marzo y abril, como te digo, seguramente, digamos, marzo ya lo tenemos, abril seguro va a ser peor. Habrá que ver cuánto tiempo más vamos a tener con una baja de actividad, porque más allá de las normas, de los decretos, etcétera, de las habilitaciones, después en la práctica no es que al otro día tenés al 100% la actividad, es decir, es gradual, va a tomar un tiempo volver a un nivel de actividad de la poca actividad que teníamos, no sé si soy claro en eso. Con lo cual creo que este año es probable que superemos el 2002 en ese sentido, José, a mi modo de ver, ojalá y no sea así. Y, y bueno, la verdad es que en ese caso, digamos, la estimación de la baja del PBI o del decrecimiento de la economía del 6% que están haciendo desde el gobierno, también me parece que puede llegar a ser un poco mayor, ¿no? Iván, y bueno, para terminar, eh, desde el gobierno, vos ves, tienen, supongo, obviamente, la preocupación por la actividad en la construcción, pero ¿cómo ves justamente la actitud con respecto a apoyar o apoyarse en esta actividad para justamente salir de esta contracción? ¿Ves que vaya a haber acciones de apoyo concreto, sobre todo lo que tiene que ver con tanto la obra pública, que lo descuento, que se va a apoyar en obra pública, pero en lo que tiene que ver con la obra privada, que también, digamos, genera un montón de empleo y de actividad económica, ¿no? Tanto como la pública. Sí, te diría que la actividad privada genera más empleo y más actividad económica que la obra pública, ¿no? Según nuestras estimaciones, un 70% de nuestra actividad es privada. Y a eso te respondo en dos partes, ¿no? La parte de obra pública, no solamente que, digamos, vemos o que podemos pensar nosotros que realmente le quieren dar una importancia distinta a la que se le venía dando en estos últimos años, en función de la creación justamente incluso de 2 ministerios dedicados específicamente al tema de obras públicas en un caso y de viviendas del otro, siendo que en el gobierno anterior no teníamos ni siquiera un ministerio. Yo siempre decía que nosotros para tener una obra pública importante en el país necesitamos que alguien se levante todos los días pensando en hacer obra pública. Bueno, esa persona no la teníamos antes. Hoy sí la tenemos y es toda una señal política. Adicionalmente a eso, tenemos las palabras del propio presidente cuando fuimos a verlo a Olivos, que justamente también apoyándose en esta decisión ministerial de los ministerios, nos confirmó justamente su visión con respecto a la importancia del sector como puntal de la economía, ¿no? Creo que en ese sentido la obra pública va a ser un factor fundamental en la actividad y lo vemos con mucha expectativa después de esta pandemia y que se tiene que ver reflejada en inversión en presupuesto, ¿no? Básicamente, y también dependerá del cierre de las negociaciones, de la renegociación de la deuda,
Dependerá de muchos factores, pero la decisión política entiendo que está a nivel nacional, ¿no? Después tenemos las provincias y los municipios que están muy complejos con sus cuentas fiscales, muy agotadas, y que ahí va a estar un poco más complicado, creo yo, como para que tengan fiscalmente la posibilidad de ejecutar obra pública por el alto gasto público que tienen, fruto, ¿no es cierto?, de un crecimiento del Estado improductivo enorme en la gran mayoría del sector público. En cuanto a la obra privada, entendemos que también el corrimiento o tratar de hacer que las inversiones vayan a la economía real y no justamente no digo al sector financiero, porque es todo un sector financiero, pero digo a negocios financieros, LELIC, LEVAX, etcétera, que hacían que mucha gente que antes invertía básicamente en un fideicomiso y que esperaba a tener esa unidad y realizarla o atesorarla, o lo que fuese, se volcó a justamente todos estos instrumentos que realmente dieron una importante ganancia en términos económicos. Creo que ese corrimiento digamos, de baja de tasas, por un lado, y de generación de alternativas con de alguna manera, eh, tratar de generarles incentivos fiscales a todas esas personas que deciden invertir en una obra en construcción, cosa que estamos tratando nosotros en conjunto con la CEDU y con la AEB también, y lo estamos proponiendo. Ya desde el gobierno anterior se han tomado algunas medidas en ese sentido. Bueno, creo que eso, y si podemos tener una macroeconomía más ordenada, que adicionalmente permita que funcione el sistema de créditos hipotecarios, que es la gran clave para que el sector privado y la vivienda a nivel país funcione, bueno, sería un aliciente muy importante para que la actividad en el sector privado realmente crezca. Repito, depende de varios factores, pero bueno, si la macroeconomía básicamente se ordena mínimamente, el sector privado por sí mismo va a generar el crecimiento que necesitamos para el sector. Bueno, Iván, te agradezco mucho y bueno, ojalá, esperemos que de a poco se vaya reactivando la actividad y que justamente se tenga en cuenta la relevancia, la importancia y todo lo que mueve la actividad de la construcción, ¿no? Así que bueno, muchas Mirá, gracias. José, yo aprovecho para, a la inversa, agradecerte a vos por todo lo que haces por el sector, porque justamente uno de nuestros objetivos es y siempre debe ser mostrar la importancia del sector, cosa que vos desde tu ámbito, y gracias a Dios, lo haces muy bien y nos ayudas permanentemente en esto, que es justamente mostrarle a la sociedad la importancia que tiene la construcción en la vida diaria de un país, ¿no? Bueno, muchas gracias. Entonces, nuevamente nos agradecemos y trabajemos juntos y que de esto tenemos que salir, obviamente, todos juntos. Gracias nuevamente. Gracias a vos, José. Un gusto y cuando quieras.